adelantando muchísimo. Claro que sí, yo les doy el espacio enseguida. Déjenme, pongo lo de los avisos parroquiales y enseguida les doy la palabra. ¿Listo? Profe, mi grupo también hizo la actividad, entonces para ver si podemos pasar después de Andrea con su compañera. Claro que sí, por supuesto, yo feliz. Bien, después del grupo de Verónica. Perfecto, claro que sí. Les acabo de mandar el link al grupo de WhatsApp a todos, entonces voy a hacer un aviso parroquial para de una vez iniciar con esto. El próximo 13 de agosto, la universidad y el Externado de Colombia organizaron un evento a nivel nacional que se llama Los 30 años de la Constitución y van a hacer a lo largo del país una cantidad de encuentros para hablar sobre la Constitución. A nosotros nos toca, y hablo de nosotros porque yo voy a hacer una intervención ahí, el viernes 13, de 9:30 a 5:40 de la tarde. Yo, al que participe en el evento, participe activamente en el evento, le doy una bonificación en sus notas. ¿Qué quiere decir? Profe, yo no quiero participar. El que no participe no pasa nada. Tiene sus notas de su clase y con las notas de la clase tiene. A quienes participen, eso le genera un punto sobre las notas que tengamos. Quien no participe no es que perdió una nota, no, sino que no se le mejoran sus notas, sino que con lo que hagamos en los exámenes que hagamos es suficiente. A mí no me gusta obligar a nada y creo que esto sea voluntario o el que quiera decirlo, pues si eso me va a generar un beneficio, lo hago con muchísimo gusto. Como les digo, ¿cuánto es? No, yo les doy un punto y ese punto se los diré el día del examen que tengamos, les diré, miren, ¿se acuerdan a los que participaron? Esto es. Entonces les mandé el WhatsApp para que se inscriban. Había cupo de manera presencial y de manera virtual, pero ya se acabaron los cupos presenciales, no. Eso fue re bueno, porque se permiten 90 personas. Ustedes participan y me presentan un informe, el que ustedes quieran, un informe máximo 2 páginas, con una reflexión, una discusión, un cuadro, lo que ustedes quieran sobre los temas discutidos ahí. Pero la idea es que se dé cuenta de que eso está. Eso es, no participar, lo que hace es dar un beneficio, pero el que no participe no pierde nada. O sea, no pierde absolutamente nada porque todos pues todos van a hacer sus exámenes y tendrán las notas de sus exámenes. María José levantó la mano. Sí, profe, es que quería preguntar eso que acaba de decir usted, lo de los cupos presenciales, que me imaginé que iba a haber unos cupos, o sea, ya no hay posibilidades de ir presencial. Bueno, inscríbanse y pónganlo ahí por si alguien cancela, porque me pasó en el otro curso que empezaron a inscribirse y llamé a preguntar y me dijeron, la doctora Carmen, que hoy todo el mundo empezó a mandar y como que todo el mundo se inscribió. Entonces, ok, profe. ¿Y virtual por dónde va a ser? A ustedes se inscriben y a los que se inscriban les mandan el link. Por eso hay que inscribirse, por eso el link que les mandé. Valeria tiene la mano levantada. Sí, disculpe, lo que pasa es que no tuve un problema de conexión, entonces no sé sobre qué se trata la inscripción para ver si me puede volver a explicar. El 13 de agosto la universidad está organizando, en asocio con el Externado de Colombia, un evento a nivel nacional y va a ser en diferentes partes del país, pero a nosotros nos toca en Córdoba, nos toca el 13 de agosto. Les estaba diciendo que el que quiera puede asistir y el que asista y presente un informe de máximo 2 páginas sobre el evento tendrá un punto en uno de los, o sea, tendrá una bonificación en el examen. Si usted no asiste, usted hace su examen y lo gana, no pasa nada. El que asista, pues le diré cuánto, no les voy a decir, porque el día del examen les diré a los que asistieron y les diré su nombre, fulano, perano, tienen un punto y tienen tanto de puntos. Entonces no les voy a decir ni cuánto es ni nada, pero tendrán una bonificación. O sea, ir o no ir no afecta, ¿cierto? Porque puede que usted sacó 5 en el examen y tiene eso, entonces le va acumulando para otra nota que le quedó bajita y yo se lo voy sumando. Es solamente eso. Y el que no quiere ir, porque yo no quiero obligar. O sea, no quiero como que es obligación ir y tienen que presentar un examen. No los quiero obligar porque uno tendría que hacer esto de puro chévere, porque yo cuando estudiaba ahorraba para ir a todos los eventos de la universidad porque todos tenían que pagar. Gratis. Y
y ustedes, pues a uno por aprender no deberían darle bonificación. Entonces por eso les digo que esto es para el que quiera, para el que se lo vea gozar, porque siente que va a aprender, y el que no dice, el que es sincero con su mismo dice, yo no le voy a parar bola a eso, no lo voy a hacer, mejor no voy, no pasa nada. Usted sigue estudiando para sus notas, para su examen, y con su examen está perfecto. Valentín. Doctora, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Uno por dónde se inscribe y por dónde accede a eso? ¿Okay? Les acabo de mandar un link al grupo de WhatsApp. Si alguien me puede hacer el favor de mandarlo al grupo de... Verónica creó un grupo de WhatsApp y el link está en la plataforma. Y se los mandé a WhatsApp porque lo tengo ahí en WhatsApp. Por eso no se los dije, por eso no se los compartí. Pero ahorita que termine la clase, si quieren, se los comparto aquí. Se inscriben por ahí y hay dos opciones, presenciales y virtual, pero los cupos presenciales ya se acabaron. Entonces, el que se inscriba, a ustedes les mandan a la información que dejen ahí, les mandan el link el día del evento, para que se conecten. Y es que todo el día, o sea, esto que si no estoy mal, cae viernes. Es de 9:30 a 5:45 de la tarde. La programación es de 10, es la primera plenaria, de 10 a 12, a las 2 es la segunda plenaria, y a las 4 es la tercera plenaria, para que tengan como una idea de eso. Ustedes van a tener permiso ese día de la facultad porque es un evento organizado por el decano y por la directora del programa. Entonces van a tener todas sus respectivas excusas y permisos para ese día. ¿Listo? Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta o duda? Listo. Bueno, el primer equipo que quería socializarnos, Valentín todavía tiene la mano levantada. El primer equipo que quería socializarnos la actividad. Bueno, profe, es el equipo de, de Andrea Solano y mi persona. Bueno, empezando, vamos a hacer el análisis, como bien se sabe, de la eficacia que comprende pues el criterio de existencia, vigencia y validez. Nayerli, te voy a interrumpir un momento. Mario Alberto acaba de compartir el link al chat del grupo. Muchísimas gracias, Mario Alberto, para todos los que se quieran inscribir. Gracias, Mario Alberto. Ahora sí, Nayerli. Ok, y nosotras escogimos pues la ley 1996 de 2019. Entonces voy a comenzar con el criterio de existencia. Y como bien sabemos, pues para tener en cuenta este criterio hay que analizar 4 puntos fundamentales, y es que primero que todo hay que tener en cuenta que pues esta norma, que en este caso es la ley 1996 de 2019, esté dentro de un grupo social. Y como segundo, que pertenezca a un sistema jurídico, que debe ser obedecida y que fue promulgada por un órgano competente. En el caso de Colombia, pues recalcando, se afirma que la existencia de una norma hace relación a su introducción al ordenamiento jurídico, es decir, a su ingreso normativo al sistema, una vez que se ha cumplido pues las condiciones y requisitos establecidos por el mismo ordenamiento. Entonces, con concordancia de esto, tenemos que la ley 1996 de 2019 existe porque en primer lugar pues pertenece a un sistema jurídico, que en el caso concreto pues es el sistema jurídico colombiano, y esto pues se evidencia o se data en la publicación pues del Diario Oficial de Colombia en el número 51057 del 26 de agosto del 2019. En segundo lugar, pues debe ser obedecida porque a través de ella pues se garantiza la efectiva realización del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad, el cual figura pues como un derecho fundamental. Y por último, pues existe porque fue promulgada por un órgano competente, que en este caso pues es representado por el Congreso colombiano desde su rama legislativa. Ahora mi compañera les explicará un poco acerca de la concepción o el criterio de vigencia. Bueno, pues como bien sabemos, la vigencia de las normas jurídicas pues depende a un factor de temporalidad, es decir, responde a la pregunta ¿cuándo surte efectos esa norma jurídica? Que en este caso pues es la ley 1996 del 2019. También usted nos mencionó algo muy importante, y es que puede que la vigencia sea condicionada, o sea, que sea progresiva, que se vaya cumpliendo con el transcurso del tiempo. En el caso de la ley 1996 de 2019, esta entró en vigencia desde el 26 de agosto de 2019, pero hubo algunas excepciones, algunos artículos que empezaban a regir después de 1 año y también otros que empezaban a regir después de 2 años. Por ejemplo,
cuando con normas respectivas a los lineamientos y Protocolo Nacional para la Realización de Valoración de Apoyo, esta empezó a regir después de un año, o sea, surtía efectos después de un año. También pasaba lo mismo con la posibilidad de celebrar acuerdos de apoyos notariales o por conciliador. Esto también empezó después de un año. Y lo mismo también con los planes de formación a notarios, conciliadores y jueces de familia. Todo esto empezó a regir después de un año, a pesar de que estaba comprendida dentro de la ley cuya vigencia fue el 26 de agosto de 2019. Y también pasó lo mismo con una norma que hablaba sobre la adjudicación judicial de apoyos y sobre la revisión oficiosa de procesos de interdicción. Estas normas surtían efectos 2 años después de la entrada en vigencia de la ley. En cuanto a la validez, tenemos pues que, acogiendo el criterio de validez normativa, tenemos que estas deben ser, primero, las normas deben ser conformes a las normas superiores. Segundo, pues que generen una obligatoriedad. Y tercero, pues que cumpla los requisitos que el sistema jurídico establece para la creación de la norma. En primer lugar, pues la ley 1996, bueno, con respecto a que debe ser conforme con las normas superiores, tenemos que esta va conforme a la Constitución y a los tratados con rango de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque primero, garantiza el respeto a la dignidad humana, la autonomía individual, la libertad de tomar decisiones propias de las personas que pues anteriormente eran consideradas como interdictas, que a todas estas cuentas pues esta figura fue eliminada con esta ley. También garantiza la independencia de las personas y finalmente el derecho a la no discriminación. Y lógicamente todo esto es con un fin, el fin de que las personas con discapacidad sean el centro de su propio proyecto de vida, es decir, que ellos mismos puedan lograr tomar sus decisiones con autonomía. Entonces, esto que acabo de mencionar está comprendido, estos derechos y principios están comprendidos y respaldados por la Constitución y además también en los convenios, en la Convención, sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue ratificada por Colombia, por lo tanto tiene un rango de constitucionalidad. Y estamos ante normas imperativas. Y efectivamente estamos en que esta ley 1996 de 2019 está conforme a la Constitución y a esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto también se ratifica en el artículo número 2 de la misma ley, que habla acerca de la interpretación normativa de esta ley que debe ser conforme a esta Convención y a la Constitución. A continuación seguirá mi compañera con la obligatoriedad. Ok, profe. En cuanto a generar una obligación a quienes va dirigida, tenemos que pues los efectos jurídicos Nayeli, te perdí. de la promulgación en el diario oficial, y como ya lo había mencionado, el número del diario que ya fue publicado el 26 de agosto de 2019, pues con concordancia con esto, se produce pues a partir de esta promulgación y da lugar pues a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello pues se afecte la validez ni la existencia de los mismos. Y pues teniendo en cuenta también pues la rama legislativa y poder público, entonces por medio de la cual pues se establece régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad de mayores de edad. En cuanto al último punto a tratar, que es si cumple con los requisitos pues en el sistema jurídico que establece para la creación de la norma, tenemos que pues antes de esta ley hubo su proyecto de ley que fue el número 027 de la Cámara de Representantes como antecedente previo e inmediato de esta ley, y pues que la sanción presidencial también pues la podemos observar al final de la ley, que está publicada pues en la página del Senado, que también fue ratificada por el presidente. Y en cuanto pues a su aprobación, tenemos pues, no sé si estaré equivocada en este punto, pues que es una ley estatutaria. Entonces para la aprobación de esta o modificación o derogación de estas leyes, pues se requiere la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y su trámite pues debe efectuarse en una misma legislatura. Entonces, como vimos, si ya se encuentra vigente esta ley, es porque todo este proceso pues se dio con sus respectivos debates, su respectiva sanción presidencial y también su respectivo pues control de constitucionalidad. Entonces ya eso sería para finalizar. Muy bien, Nayeli, Andrea, eso precisamente es el análisis de la norma, la eficacia clásica e interna. Ese es el análisis que se hace. Yo les agregaría,
una compañera de su curso también hizo esa misma norma, entonces me causa mucha curiosidad. Espero que hayan trabajado en equipo porque eso suele pasar y no me molesta para nada. Lo que uno tiene que preguntarse también en la obligatoriedad social es ¿a quién obliga la norma? ¿Quiénes son los obligados en esta norma? ¿Y cuál es lo que tenemos que cumplir como sociedad frente a esa norma? Esa es la respuesta que uno se da. La respuesta que uno se da en eso. ¿A quién va dirigida? Si hay algunos sujetos u organismos ahí que están obligados a hacer cosas específicamente, también tendría que decirlo en ese análisis de la eficacia interna. Pero de resto, súper bien. Miren que es conocer el procedimiento, realmente estar bien. Yo empezaría, sobre todo cuando se hace análisis de norma, eficacia interna, ¿qué clase de norma es? Empezaría por decir, esto es una ley estatutaria, como ley estatutaria debe cumplir con este trámite y revisar si se cumplió. Porque imagínense que muchas veces quien se da cuenta de que no se hace así es la Corte, el análisis que es la Corte Constitucional. Y a veces cuando la Corte Constitucional hace el análisis dicen, miren, pasó por ejemplo con la ley de veedurías, que hacer una ley de participación ciudadana la tuvieron que echar para atrás, la ley 2000, porque le dijo, miren, no está haciendo el trámite de ley estatutaria. Entonces, eso es importante decirlo siempre, qué clase de norma es. Si es una ley ordinaria, si es una ley estatutaria, para poder tener claro cuáles son los trámites que se tienen que surtir. Pero muy bien, Andrea y Nayerlis. ¿Quién es el siguiente equipo, por favor? Mi equipo, profesora. Verónica, ¿con quién trabajó? Con Darcy Mercado, Valentina Tirado y Valeria Estrada. ¿Listo? Nosotras tenemos una diapositiva, ¿está bien y si la proyecto? Claro que sí. Ya la proyecto un momento. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, vamos a comenzar a explicar pues la ley con la que pues intentamos de este modo hacer el análisis de eficacia interna. Y bueno, la ley que escogimos como tal fue la ley 1990 del 2019. Es una ley que se encarga de crear las políticas para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan otras disposiciones como tal. Pues muchos se preguntarán por qué regular este tipo de cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que el estudio que hicieron antes o para proponer como tal este proyecto de ley fue que en Colombia al año se pierde o se desperdicia el 34% de los alimentos disponibles para el consumo como tal. Entonces, por este tipo de razones, se creó el proyecto de ley número 127 de 2017 por parte de algunos integrantes del Senado como tal. Este proyecto de ley, el tipo de esta ley es una ley ordinaria como tal, pero puedes, por favor, pasar. Bueno, para poder como que comenzar a hablar de la existencia y reconocer que según lo que habíamos estudiado en clases anteriores desde la Corte Constitucional, es pertinente aclarar que una ley existe desde el momento en que cumpla todos los estatutos o criterios para su misma existencia como tal, que en Colombia es el procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo comienza con una iniciativa legislativa que es por tal el proyecto. Siguiendo con ese mismo paso, llegamos pues al primer debate. El primer debate y el tercer debate se dan dependiendo de las cámaras que se escojan al inicio. La cámara que se escogió para debatir al principio fue la Cámara de Representantes. Este primer debate se da en la Comisión Permanente Constitucional, séptima comenzó, y luego se da un segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Luego, en el tercer debate, pasamos a la Cámara del Senado,
quien es que trata este tema en el tercer debate y en el cuarto de la plenaria de este mismo Senado. Luego de esto, pues mi compañera Verónica les va a acertar que si llegó a cumplir como tal ese procedimiento. ¿Me escuchan? Perfectamente. Ok, bueno, entonces como hablaba mi compañera Valeria, es un dato muy importante y es que el 5 de julio de 2019 nuestro presidente Iván Duque sancionó esta ley, o sea, la ley 1990, por medio de la cual prohíbe destruir alimentos aptos para el consumo humano y establece que los víveres que no se comercialicen pueden donarse a las organizaciones sin ánimo de lucro que atiendan a poblaciones vulnerables. Entonces, por lo tanto, esta ley, la ley 1990 del 2 de agosto de 2019, fue publicada en la misma fecha que dije en el diario jurídico. O sea, el 2 de agosto de 2019. Valeria. Luego de que una ley pasa los 4 debates que por exigencia, al ser una ley ordinaria, y la sanción presidencial, y luego de esto se da el efecto de publicidad, llega a ser una ley de la República, en tanto que podemos inferir que esta ley cumplió con el criterio de existencia. Pero hay que tener en cuenta de que faltan 2 criterios más, el criterio de vigencia y el criterio de validez. El criterio de vigencia va a tratarlo mi compañera Darcy Mercado en la siguiente de forma consecutiva. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, para analizar la vigencia de esta norma, nosotros tuvimos en cuenta de que toda norma es vigente desde que ésta genera efectos jurídicos. Y en cuanto a esta norma en específico, nos encontramos que en el artículo 19 se establece que esta va a entrar en vigencia a partir de la fecha de publicación. Y dicha fecha de publicación en el diario oficial fue, como mencionó mi compañera Verónica, el 2 de agosto de 2019, por lo que se entiende que su entrada en vigencia fue en 2019. Pero en la vigencia cabe aclarar algo y que se da en esta norma, y es que esta norma tiene un artículo, específicamente el artículo 7, que va a entrar en vigencia un año después de la entrada en vigencia de la norma en general, es decir, en 2020. ¿Y cuál artículo? Finalmente, pues, el artículo 7. ¿Y sobre qué dice el artículo? ¿No se El artículo... Ah, sí, aquí lo tengo, si quieres le puedo... Claro. Habla sobre las medidas que va a tomar el gobierno para prevenir, o las medidas que va a tomar contra la ineficiencia de la cadena de suministro de alimentos, específicamente. Entonces eso va a empezar a regir un año después. Tiene sentido, porque primero hay que aplicar la norma para que podamos aplicar esa parte. Pero miren lo importante de tener claro el tema de la vigencia en el tema. ¿Qué es vigente y qué no es vigente en la norma? Miren que uno cree que eso no, que con lo que dice, sino hacer realmente esos tipos de análisis para dar cuenta qué es lo que es eficaz o no es eficaz. No sé si les falta algo más, chica. Ok, bueno, finalmente podemos decir que actualmente, a la fecha de 2021, la norma como tal es vigente y pasamos a analizar la validez, que va a hablar mi compañera Valentina. Bueno, ahora siguiendo con los criterios de eficacia interna, vamos a realizar un análisis de la ley elegida desde una posición, desde la validez normativa, para especificar. Y yo lo resumí esos criterios en 5, exactamente. Entonces, empezando en primera instancia, evidenciamos que hay un proceso legislativo, claramente, ya que se evidencia que en la ley 1990 de 2019 sí se da todo ese procedimiento legislativo donde se da la iniciativa legislativa, se dan los debates, se da la sanción, se da la expedición de la ley y todos esos criterios esenciales. Ya siguiendo se da por una autoridad competente, podemos tener en cuenta que en este sentido la ley fue expedida por el Congreso de la República de Colombia, quienes se hallan exactamente pues, en esa facultad de elaborar, reformar y derogar las leyes en Colombia. Ya el contenido que tiene que ser coherente con todas las demás normas, es decir, tiene que ser un contenido armónico y que cree
que sea sistemático más bien, tenemos que tener en cuenta hacia dónde va orientado dicha ley, y es que la situación que se presenta es el déficit alimenticio en Colombia, en donde dicha ley se trata el hecho de que se ha venido presentando en sí una situación de inseguridad alimenticia, por lo que el Congreso bajo esa problemática ha buscado un equilibrio o más bien restablecer pues la forma en cómo se administran los recursos alimenticios, pues más que todo porque como vemos nuestro país siempre ha tenido un gran déficit en cuanto a la problemática de la desnutrición, especialmente en el descenso de los niños en diferentes regiones del país como La Guajira. Y pues lo que va a hacer esta ley en congruencia pues es con la Constitución, a fin de generar una protección y una garantía a todos esos derechos fundamentales, especialmente pues a la vida, a la dignidad humana, etcétera. Como otro elemento, o bueno, sí, fáctico para la validez, encontramos que es necesario que la ley pues sea coercitiva, claramente. Y bueno, encontramos que es coercitiva para todos, para todos los sectores de la sociedad, con el único propósito de que se mejoren las condiciones nutricionales de nuestro país, ya que además se busca aportar pues al medio ambiente, a la administración de los alimentos, a la preservación de los recursos, especialmente a los que se destinan para el consumo humano, entre otros. Y como último criterio de validez sería la armonía con el ordenamiento. Y bueno, podría decir pues que se da una total armonía, ya que comprende la totalidad del sistema jurídico, como dije anteriormente, en concordancia con la Constitución y todos los principios y valores que propugnan. Y ya... En ese sentido, en el análisis de la coherencia con el ordenamiento jurídico, habría que analizar el análisis de constitucionalidad de esa norma. ¿Listo? Sí, señor. ¿Cuál fue el análisis que le hizo la Corte Constitucional de la norma como tal? Eso es lo que uno busca. Pero muy buen ejercicio, niños. Y pues iba a delegar también pues lo que dijo lo del complemento sociológico, que sí se estableció una norma directamente en este caso pues a los actores. ¿A quiénes serían esos actores a los que va directamente la norma? Pues a las personas naturales jurídicas, ya sea de tipo público o privado, los cuales se encargan pues de participar en esa cadena de suministro de alimentos, o sea que están relacionados a eso de la repartición o bueno, la administración de los recursos, y pues ya principalmente sería eso. Entonces ya aquí analizamos todos los criterios para la eficacia interna. Entonces uno podría decir ahí que la norma es eficaz internamente, ¿cierto? Porque cumple con todos los criterios que se necesitan para que sea eficaz. ¿Estamos claros hasta ahí? O sea, esa es la conclusión que uno sacaría de esa primera eficacia, que es una eficacia que tiene que ver mucho más con la estructura y la trazabilidad que tiene la norma. Hay siempre que hacer ese tipo de conclusiones en ese tipo de análisis. Pero muy bien, Verónica, Darcy y Valeria, muy bien también. ¿Quién es el siguiente equipo que nos haya pedido también que quería socializar? Bueno, profe, era mi equipo, pero pues nosotros, también cogimos la ley 1996 de 2019. Entonces, como ya el grupo... ¿Eso lo están viendo en algún curso? ¿Están viendo esa norma? Sí, nosotros el semestre pasado vimos teoría del negocio jurídico, y entonces Claro. como es una nueva ley que cambia Claro. mucho del paradigma social y del paradigma normativo, o sea, de cierta forma nos las exigen que la estudiemos bastante, entonces tal vez por eso será que la cogemos así. Pero bueno, entonces ya no vamos a dilucidar porque las compañeras hicieron una muy buena exposición, pero sí me gustaría hacer una edición ¿Y el correcta. Kiko quién trabajó solo? No, con los muchachos de mi grupo somos como casi 10, pero bien. Pero básicamente hicimos lo mismo que el grupo de Andrea Tatiana. Pero bueno, de ahí ¿qué puedo extraer? Para no decir lo mismo, para repetir, porque sería perder tiempo. Entonces, nosotros ahí, cuando estábamos haciendo eso, vea la conclusión a la que llegamos. Estaba contando una anécdota. Bueno, esa ley, aquí con las palabras mías, ¿de qué trata? Usted sabe que anteriormente en Colombia había una figura de interdicción.
que a una persona la podían declarar interdicta porque tenía un problema mental, porque ella era muy anciana y no era capaz de administrar sus bienes, etc. Esta ley elimina eso. Ya las personas en Colombia no se pueden declarar interdictas. Es decir, esta ley, el objeto de esta ley es proteger esa decisión de las personas, porque esta ley dice, el objeto de esta ley es regular la materia de la capacidad legal. ¿Por qué? Porque se parte de un presupuesto y es el siguiente. Las personas tienen derecho a equivocarse. Si tienen un problema mental, pues por cuestiones de la vida, pero en todo caso tienen derecho a equivocarse y a determinarse, porque si una persona le quita la posibilidad de tomar decisiones, pues básicamente lo estamos matando en vida. Entonces, vea lo siguiente, yo por aquí, cerca de mi casa, tengo una vecina que tiene, y esto lo comentábamos cuando estábamos estudiando, bueno, cuando estábamos haciendo la actividad, lo comentábamos en el grupo, se acercó la vecina, y como ella sabe, yo estudio Derecho, ella me dijo que ella tiene una mamá que tiene casi 100 años y la mamá tiene unas cuentas bancarias, digamos, tiene activos. Y ella quería como tal, ya, ajá, eso que está haciendo ahí, esos activos no están siendo aprovechados por nadie. Entonces ella lo que quería era, pues, declararle interdicta para ella administrarle sus bienes. ¿Con qué intención? No sé, pues yo, allá no me meto yo, simplemente me dijo eso. Entonces yo le dije, vecina, lo que pasa es que ya eso no se puede hacer. Y enseguida me peló los ojos y me dijo, pero ¿cómo que no? Y yo no sé, ya a partir del año pasado en Colombia ya no se pueden declarar interdictas las personas. Ya eso no está, es decir, ya usted no puede decir que su mamá no tiene la capacidad de tomar decisiones y que usted es la que va a administrar sus bienes. Ya eso no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es que a su mamá le designen un apoyo, que puede ser usted, para que ella tome las decisiones con respecto a la administración de sus bienes. Y ella enseguida me puso el grito por el cielo, pero ¿cómo así? Si yo conozco a fulanito que metió un proceso, lo declaró interdicto, ¿cómo así? No, 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 no. Bueno, prácticamente con su actitud me dijo que yo no sabía nada de derecho, que iba a ir donde otro abogado. Y yo le dije, bueno, pero si va donde otro abogado y le hace eso, en realidad desconfío de él porque eso ya no lo puede hacer. Entonces ahí yo hago un análisis de la validez sociológica. Vea la aceptación de esa norma en la sociedad. Y ella de aquí, de mi casa, se fue, pues, no aceptando lo que yo le dije, o sea, que es lo que es, porque ya en Colombia usted va donde un juez y le pide que declare a una persona interdicta y no lo va a hacer, no es que no puede hacerlo, y si lo hace, se mete en un problema porque está incumpliendo esta ley. Entonces, es eso. ¿Se acuerda que la clase pasada usted nos ponía el ejemplo de su suegro que sacaba la bandera y cómo él cumplía la ley por ciertas razones? Entonces yo aquí hago este análisis con esa ley. Vea cómo está siendo recibida en la sociedad. De cierta forma, ya hay un paradigma aquí en Colombia y no sé si será por costumbre de coger a las personas, declararle interdicta y administrarle sus bienes, o no sé las razones, la verdad, pero o sea, tenemos ese chip tan metido que, por ejemplo, yo le hablo de esta ley a una persona y se le hace completamente raro. Y entonces, por eso quise traer ese punto aquí, porque justamente eso es lo que estudiamos en sociología, el impacto que está teniendo esa norma en la sociedad, cómo están recibiendo las personas esa norma, porque eso corresponde a lo de la validez sociológica. Entonces, más que ponerme aquí a decir, no, que tiene vigencia de tanto a tanto, me gustaría hacer ese análisis y traer esta experiencia propia aquí para que la analicemos en la clase. Claro que sí. Miren, ahorita que empecemos a ver la eficacia sociológica o externa, esos temas, es importante. Aquellos que hicieron este ejercicio, a mí me gustaría, ya le doy la palabra a David, a mí, aquellos que hicieron el ejercicio, a mí me gustaría que siguieran con la misma norma que han analizado, porque se van a dar cuenta que la necesitan, siguiendo con las siguientes eficacias. Y todas esas cosas que van saliendo van a ir dando luces sobre hacia dónde va esa norma. En el caso de tu vecina, claro, lo que pasa es que es una norma que es muy nueva, extremadamente nueva, todavía no tiene la suficiente conocimiento de las partes y va a generar una transición, una agresión por parte de los ciudadanos, porque hay normas que no son populares, que no van a ser completamente populares. Y eso es importante, sobre todo cuando uno va a ver como el estado de resultado de la norma, mirar hace cuánto tiempo fue promulgado, tuvo vigencia, para mirar si
ha pasado el tiempo suficiente para analizar si la norma ha sido importante o no que se agregue en el inicio del sistema jurídico. David. Sí, claro, profe. Yo también estaba con Elkin, yo estoy en el grupo en Elkin, y yo le comentaba a él que todo eso era un conjunto de cosas que era como un engrane, y me acordé de las diapositivas que usted tenía, junto con la validez, la eficacia. No me acuerdo cuál el otro engrane que decía, pero yo le comentaba que esa norma todavía le faltaban muchas cosas por regular. Desde la fecha en que esta norma fue expedida y desde la fecha, perdón, donde esta debe ser aplicada, pues muchas personas habían comentado a partir de que habían cosas que aún no estaban reguladas, y pues eso afectaba la eficacia y la validez de esta norma, ¿ya? Así como el ejemplo de que nos dio Elkin, hay muchas otras personas que también al momento de que van a investigar a partir de esta norma o van a, digamos, a indagar un poco más, también tienen la misma reacción, por así decirla, ¿ya? Entonces, esto como afecta la validez y como afecta esa eficacia, y es un conjunto de cosas donde vemos un aspecto social, vemos un aspecto político y vemos pues un aspecto que en sí recoge todo ese tipo de opiniones o ese tipo de cosas, y pues no produce un buen ejercicio jurídico, un buen ejercicio de la jurisprudencia, ¿ya? Entonces son cosas que también vemos al momento de impartir normas y que el legislador debe de organizar para así poder tener una norma que sea eficaz, tanto eficaz como válida. Muy bien, David. Muy bien. ¿Alguien más tiene? Hay otro grupo, ¿cierto? Bueno, ¿eran ustedes? ¿O no hay más grupo? Mi compañero David, que acabó de hablar, y mi compañero José, que está levantando la mano, son parte de, pues, somos grupo. José María. Profe, sí, hermano, para completar lo de mis compañeros, respecto a la eficacia, ¿no? En la norma, pues sabemos que ya no se pueden declarar interdictas las personas, sino que se van a empezar a adjudicar apoyos para estas personas en situación de discapacidad. ¿Cuál es el problema? Que estos apoyos no se van a poder adjudicar sino hasta 24 meses después de que se promulgó la norma, o sea, el 24 de agosto de este año. Entonces ahí como que esta norma como que está perdiendo eficacia, ¿cierto? Pues si no podemos declarar interdictas a las personas, pero tampoco podemos adjudicarle los apoyos. Entonces, pues como que es un conflicto que veo ahí de la eficacia de la norma. Pues no está surgiendo los efectos que debería hacer. Ah, sí, profe. Pues esa era una discusión que teníamos, pues, con respecto al tema de vigencia de esa norma, porque vea, o sea, la norma en el último artículo dice, esta norma tiene vigencia a partir de su promulgación. Y, ajá, bueno, y si usted me pregunta, no, ¿cuál es la vigencia de la norma? No, pues está vigente ya. Pero hay como una excepción que dice, excepto el capítulo 5. Y el capítulo 5 habla básicamente de como la función jurisdiccional, la función que tienen los jueces para declarar estos apoyos, de cierta forma, que es lo que la figura nueva que se trae, la asignación de apoyos. Entonces, ¿podríamos decir que esta norma tiene vigencia o tiene eficacia? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya está vigente la norma, y en las cláusulas, como por ejemplo la que dice que ya las personas no pueden ser declaradas interdictas, esa norma está vigente y está aplicable. Es más, ya no puede ir a juzgado a pedir una interdicción. Pero si usted quiere ir a pedir una designación de apoyo, no lo puede hacer. Entonces, o sea, ¿qué pasa aquí? Es una discusión que está abierta. ¿Qué pasa? ¿Es eficaz la norma o no es eficaz? Entonces, eso fue una de las discusiones que surgió cuando estábamos haciendo esto. Pero acuérdense que todavía estamos haciendo la eficacia interna, la clásica, la que tiene que ver si la norma entró o no entró en el sistema jurídico, ¿cierto? Si la norma cumplió con los requisitos para entrar en el sistema jurídico y si genera una obligatoriedad por las partes. O sea, el mero existencia de la norma hace obligatoria la norma para nosotros. O sea, nosotros no, tu vecina podría decir que ella está obligada, no, le van a decir, no señora, usted no podría hacerlo. ¿Ah? Entonces... Y, bueno, a mí se me olvidó acotar este punto. Ella,
me hizo este comentario que a mí enseguida me acordé de la clase de sociología. Me dijo, hombre, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo una persona que ya no puede ni siquiera, porque la mamá de ella estaba ya como pues, típico anciano que ya no recuerda a las personas, uno le presenta y no sabe con quién está hablando, ya usted ya sabe más o menos de qué tipo de persona le habla. Entonces ella me decía, hombre, pero ¿cómo es posible? Eso no debería ser así, me dijo expresamente, eso no debería ser así, porque una persona que ni siquiera sabe quién es, ¿cómo va a administrar sus bienes? Entonces, vea que de tal forma ella le hizo una crítica a la ley, y es una crítica totalmente válida. Entonces, ese era el otro punto que se me había olvidado. No solamente su vecina, hay grupos de abogados interdisciplinarios que han hecho propuestas de demanda de esa norma. Hay estudio de constitucionalidad de esa norma como tal, donde se está demandando la norma para demandarse. Entonces, habría que hacerlo, pero vamos, me gusta muchísimo esas discusiones que ustedes hacen porque no saben ni alcanzan a saber lo que va a pasar con la siguiente eficacia, que es la eficacia sociológica, que les va a dar mucho más luces a esa discusión que ustedes vieron como equipo. A mí me encanta mucho eso, porque es que nosotros aquí no cuestionamos la norma, y eso es lo que hace la eficacia, cuestionar la norma. Un asunto tan sencillo como el proceso del trámite que se hace en la norma jurídica, un proceso tan sencillo como saber si se logró o no se logró, qué estaba pasando. Cuando llegamos a la eficacia sociológica, que es lo que tiene que ver con la clase de hoy, y me encanta que hagan porque se nota que hay una comprensión de los temas de la clase y para mí eso es muy importante. Miren, pues cuando uno hace ese tipo de análisis, lo que logra es preguntarse y realmente cuestionar a la norma a la cual uno da por sentado. Nosotros no podríamos dar por sentado que es lo que hacía el positivismo, se lo decía la clase pasada, no podemos dar sentada a la norma, hay que hablarle, hay que cuestionarle, hay que preguntarle a la norma para realmente darnos cuenta si esa norma es importante o no dentro del sistema jurídico. Esa norma ha sido criticada por todos los civilistas, todo lo que ustedes quieran. Y creo que si les quedó tan marcado en su subconsciente es porque el profesor que les dio negocio jurídico seguramente cuestionaba la norma, porque es una norma que ha sido muy cuestionada completamente. Efectivamente, profe, no se equivoca. ¿Con quién vieron ustedes negocio jurídico? El profesor José Fernando Tirado. Claro, no había pensado en nadie más que pudiera cuestionar tanto la norma como él. Pero tiene toda la razón. Y yo también tengo mis recelos con la norma, pero no los voy a viciar porque me interesa que estos grupos que escogieron este tipo de normas sigan haciendo el tema de la eficacia. Bueno, vamos a hablar sobre la eficacia por correspondencia. Están viendo mi pantalla. ¿Ah? Están viendo mi pantalla ustedes. Les pido disculpas porque había hecho una presentación extremadamente linda. Yo soy muy mala para hacer presentaciones en PowerPoint, pero las perdí. O sea, no sé qué pasó, si no di guardar y seguramente las voy a encontrar como sea. En la clase anterior no las encontré y bueno, como terminé tan a tiempo, no las busqué bien. Esta es una presentación que hice. Yo les dije que este tema de la eficacia fue algo que yo construí para mi tesis doctoral. O sea, ustedes nunca van a encontrar un texto donde se van a encontrar estas 3 eficacias. Esto lo presento yo, esto es una propuesta temática, metodológica que hago yo y esto es mi aporte a la ciencia. Como les dije, la interna, la sociológica y la simbólica la han hablado diferentes autores. Uno encuentra solamente en algunos textos la interna y la externa, pero no la simbólica. Yo la agrego y mi propuesta a la ciencia del derecho es que se debe analizar desde las 3 puntos. Por eso la presento aquí. Esta es una parte de la presentación que hice pues, de mi tesis doctoral. Y por eso aparece esta diapositiva con la Universidad de Medellín, porque era la Universidad de Medellín la universidad donde estudié. Entonces, en virtud de que no fuera para que se ubicara, porque me parece que la imagen aún no lo ubica mucho, y me acordé que había hecho esta presentación y me acordaba que la tenía guardada, aquí está. Hasta ahora hemos visto la eficacia jurídica interna y fue la que ustedes hicieron el análisis, los equipos que hicieron, a los cuales felicito y les agradezco un montón porque eso les va dando a ustedes muchísimas luces sobre lo que estamos haciendo y le van encontrando utilidad a esto que ustedes consideran que es muy teórico y se dan cuenta que sí es importante. Hoy, espero alcanzar, vamos a ver la eficacia sociológica o externa, que la eficacia sociológica o externa está compuesta por 4 eficacias, la correspondencia, la aplicación del éxito y la eficiencia.
Cuando hay un asunto que quiero que apunten, a los que tomen apunte y a los que no tomen apunte, pues lo tengan muy claro en su subconsciente, es que la eficacia sociológica o externa parte del presupuesto de que ya se hizo una eficacia interna. O sea, nosotros no podemos partir a hacer un análisis externo de la eficacia si nosotros no hemos hecho una eficacia interna. Es decir, no hemos entendido y no hemos comprendido cómo fue y no tenemos claro y no hemos hecho un análisis sobre la eficacia, sobre la existencia, validez y vigencia de la norma. Una vez que nosotros tengamos claro que la norma es vigente, es eficaz y existe dentro de un ordenamiento jurídico, es que podemos hacer un análisis sociológico de la eficacia. Entonces, hay muchísimos autores que han trabajado el tema de la eficacia. Entre ellos nos encontramos a Ingram, al mismo Kelsen, nos encontramos a Navarro y nos encontramos a Hierro, que es el que yo les propongo en las lecturas que están en el documento que les entregué el primer día de clase. Pero lo que uno podría decir sobre la eficacia sociológica por correspondencia es que es lo que nosotros esperamos que haga el destinatario de la norma. ¿Es cierto? Una norma prescribe algo, y como la norma prescribe algo, nosotros esperamos que el sujeto haga o no haga lo que la norma prescribe. Entonces, la eficacia por correspondencia da cuenta a aquella actitud que tiene el destinatario de la norma, y que esa actitud es conforme a lo que la norma dice. Entonces, si nos encontramos con el clásico ejemplo, casi todos los ejemplos de los profesores de derecho es con el homicidio. Si uno encontramos el que matare a otro, ¿cuál es la actitud que tiene que asumir el destinatario de la norma? ¿Qué se les ocurre? Que no mate. Que no debe asesinar a nadie. Muy bien. Exacto, esa es la actitud que uno puede saber. ¿Cierto? Entonces uno puede encontrarse que la acción que la norma prescribe en realidad es la acción que realiza el destinatario de la norma. Pero esto nos obliga a preguntarnos sobre la clase de normas. Y aquí me voy a devolver un poquito a su clase de introducción del derecho. Voy a pasar muy rápido, pero es importante que ustedes tengan claro, y lo que yo les digo, que aquí todo se va entrecruzando de todas las materias que han visto, y es que es importante tener muy claro la clasificación de las normas. Uno solo puede analizar la correspondencia de la norma si tiene muy claro qué tipo de normas es. O sea, uno puede predicar una correspondencia de normas de las normas que prescriben o tienen un carácter imperativo. ¿Y cuáles son esas normas prescriptivas o de carácter imperativo? Y es aquellas normas que establecen determinadas acciones o actividades que uno puede dar cuenta, yo tengo que hacer tal cosa. O sea, uno tiene claro qué tiene que hacer cuando ve la norma. Hay alguien que tiene activado el micrófono y me estoy escuchando, sí, por favor, están divertidos. Esperanza, vamos a ver, listo. Ya. Entonces, uno solo podría predicar esa correspondencia de las normas que tienen un carácter eminentemente imperativo. Entonces, eso implica que tener claro los criterios de clasificación a lo cual hace referencia a las normas jurídicas. Y entonces uno debe tener claro que las normas pueden dictar que algo se debe hacer o algo se pueda hacer o algo que no debe ser hecho. O sea, usted debe hacer algo, usted puede hacer algo, caracteres de normas prescriptivas, o usted no debe hacer algo. Todas esas son criterios para entender las normas de carácter prescriptivos. Debe, puede o no debe hacer algo. Entonces, las normas que imponen una obligación o deber de hacer, ¿cierto? Una norma que te dice debes hacer algo, o te dicen, o encontramos normas que te dicen debes no hacer algo, esas tienen un carácter eminentemente imperativo. Y hacen referencia, en el caso de las normas que debes hacer algo, son unas normas imperativas de obligación de carácter positivo. Tienes que hacer algo, ¿cierto? Es de carácter positivo. Pero las que te dicen no debes hacer algo, esas normas son de carácter imperativas, de no obligación,
¿cierto? De prohibición. Entonces, son normas que te prohíben hacer cosas. Entonces encontramos normas que te permiten hacer cosas, que te indican que debes hacer algo, y normas que te prohíben hacer algo. Y nos encontramos las terceras normas, que son las normas de carácter de poder, que son aquellas normas permisivas o facultativas, las cuales te dan la potestad de hacer o no hacer algo. Tú tienes la norma que te dice debes, puedes, no debes, ¿cierto? La primera y la última son de carácter imperativo y pueden ser positivas o negativas, y la última son de poder, es la que te faculta para hacer o no hacer algo. En el caso de que usted, en Colombia pueden votar, pueden elegir y ser elegidos los mayores de 18 años. Es una norma que te faculta para hacer algo. No te obliga, no te obliga. No te prohíbe nada, te faculta para hacerlo. Si usted lo hace o no lo hace, es independiente del sistema, pero te da una facultad para hacerlo. Entonces, esas normas... Pues, antes que siga, es que para no perder el hilo, claro. Usted habló de las normas prescriptivas o de carácter imperativo, y las que después le escuché cuando ya habló de las facultativas, las que dijo intermedio, no, se me entrecortó la llamada y no alcancé a... ¿Me las puede repetir, por favor? Claro, mira, hay las normas que imponen una obligación o deber de hacer y de no hacer. Son aquellas que tienen un carácter imperativo. ¿Listo? Las primeras hacen referencia a normas de obligación de carácter positivo. Y la segunda a normas imperativas de no obligación que tienen un carácter de deber negativo. Hasta ahí, ¿verdad? Eso es lo que me estabas preguntando. Esas son las prescriptivas, ¿no? Todas son prescriptivas, pero hay prescriptivas imperativas y hay prescriptivas que tienen carácter de poder. ¿Listo? Okay. Imperativo y de poder. Entonces te imponen algo y las otras te facultan para hacer algo, como para ir más claro. Profe, las imperativas son las que imponen el algo, ¿cierto? Ajá, te imponen hacer algo o te imponen no hacer algo, ¿cierto? Te impongo que tienes que declarar renta cada año. Ese es mi suplicio en agosto, que siempre tengo que declarar renta. Entonces, eso es una imposición. Te impongo que tienes que pagar renta. Si usted es trabajador colombiano, si usted es trabajador y gana no sé cuándo, tiene el deber, que este país, casi todos tenemos que, excepto los que no pagan el mínimo, todos tenemos que pagar renta. Entonces, eso es un imperativo de deber hacer algo, ¿cierto? De no hacer algo es el caso típico de el que mataría a otro. O sea, no mate, porque si mata tiene una sanción, ¿cierto? Y hay unas que te facultan, que son las que tienen el carácter de poder. En ese caso, son las normas permisivas o facultativas, las que te permiten hacer algo, te dan la opción de hacer algo, completamente te facultan para hacer algo. En el caso de aquí en Colombia le obligan a uno a tener hijos, no. Pero le dicen, usted no está obligado a tener hijos, pero si lo tiene estas obligaciones. Entonces se convierten en normas eminentemente imperativas. El mismo caso de que los casos son los casos de participación ciudadana. ¿Aquí te obligan a votar? No. Pero en el caso de hacerlo, tiene las siguientes características. ¿Estamos claros hasta aquí? Claro, profe. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, yo les hago esta importancia. Esto es un recorderis porque ustedes debieron haber visto la clasificación de las normas en introducción, pero es importante tener claro, miren, qué tipo de norma es, ¿cierto? Para analizar la correspondencia. ¿Qué tipo de norma es? Entonces, estábamos sobre la correspondencia y hablábamos de la correspondencia, es que usted tenga realmente el ánimo de cumplir con la norma, ¿sabes? De hacer lo que la norma dice, ¿cierto? Y si la norma te dice no matar, pues no matas completamente. Entonces, bajo este criterio, la correspondencia, podríamos decir que esas normas que nos permiten hacer algo, pueden ser 100% eficaces o 100% ineficaces. ¿Por qué? Porque es que nos están diciendo que si lo haces o no lo haces, no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada. En el carácter de la correspondencia. Cuando veamos otra eficacia nos vamos a dar cuenta que eso sí afecta, pero
porque esas normas, las facultativas, esas normas de carácter de poder, no tienen una motivación coercitiva. O sea, a mí, yo tengo que pagar los impuestos y si no me mandan una multa y me coge la DIAN y me veta, me coge todas mis cuentas y lo que tengo, pues seguramente me lo perseguirán. O las que te facultan, por ejemplo, el hecho de que usted salga a votar, usted tiene la posibilidad después de los 18 años de votar, pero si no vota, no pasa nada. O sea, usted no le ponen una multa, no pasa absolutamente nada solo con esa norma. Entonces, recuerden que en este asunto nos referimos a que no hay ninguna sanción como tal, ¿cierto? Pero es importante tener en cuenta que la eficacia por correspondencia puede resultar del ejercicio de comprobar si las normas se cumplen o no. Entonces nosotros vamos a saber que si la norma se cumple, hay eficacia. Si no se cumple, no hay eficacia. Lo que nos hace realmente complejo es saber si hay motivación o hay coincidencia en el cumplimiento. Entonces, vuelvo al ejemplo. Entonces, yo puedo cumplir, la norma puede ser correspondente por coincidencia o por cumplimiento. Y vuelvan al cuadro que les estoy exponiendo. Yo siento que ustedes ven cuando yo muevo el cursor. No, ¿verdad? Sí, profe. Sí lo ven. Entonces, la norma puede ser correspondiente por coincidencia o por cumplimiento. Entonces, cuando una norma es correspondiente, o sea, se cumple por coincidencia, la persona no tenía ni idea que esa norma existía, pero la estaba cumpliendo. El típico ejemplo que les puse de mi suegro sobre la bandera, ¿se acuerdan? El de las clases pasadas. Él hace una acción que coincide con una norma que está prescrita, pero no tenía ni caraja idea que esa norma existía. O sea, la gente cumple la norma porque coincide con que esa norma la cumple. ¿Estamos claros hasta aquí? Coincide con que esa norma la cumple. Cosa muy distinta es la correspondencia por cumplimiento. Aquí sí hay conciencia de existencia de la norma, en la anterior no. Yo sí sé que hay una norma jurídica como tal. Entonces, ¿cuándo habría que ese cumplimiento puede darse? Porque usted le tiene miedo a la sanción, o porque esa norma le es útil a usted, o porque hay un respeto al orden, o porque usted se adhiere a la norma. ¿Qué quiere decir eso de que yo le tenga miedo a la sanción? Pues resulta importante que usted puede decir, no, yo cumplo la norma porque me van a sancionar. ¿Cierto? Me van a sancionar. O sea, me pueden sancionar si yo no cumplo la norma. Entonces yo mejor, como no quiero una sanción, no quiero absolutamente nada, por eso voy. Yo pongo un ejemplo, muy ejemplo que a la gente no le gusta mucho, y siempre lo pongo en todas partes. O sea, todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido tanta ira y tanto dolor que hemos pensado en matar a alguien, ¿cierto? Y después dice uno, no. ¿Por qué? Porque hay una sanción detrás de eso, una sanción que puede ser social, puede ser una sanción jurídica, así como lo va a hacer esto a mi familia, yo no voy a convertir en un asesino, o porque usted diga, no, yo no soy esto. ¿Cierto? Hay un temor a la sanción como tal. ¿Cierto? Dicen, no, yo pago mis impuestos porque me van a sancionar y yo no quiero que me sancionen, no quiero que me veten, no, todo lo que eso implica. Entonces, ahí usted cumple la norma. Recuerden que la correspondencia tiene que ver que hay una relación entre lo que dice la norma y lo que hace el ciudadano. O sea, la norma se cumple. Entonces, si la gente cumple y dice, ¿usted por qué paga impuestos? No, porque me pueden sancionar. Hay un miedo a la sanción. ¿Estamos claros hasta aquí? Las teorías del derecho dicen que nosotros podemos, que en el derecho hay tres corrientes de pensamiento. Esa corriente desde la teoría del derecho que tiene una intrínseca relación con el positivismo, la relación con la sociología y la relación con la economía. La primera respuesta que uno daría desde por qué es que el positivismo dice que el derecho es disciplina social. Y si el derecho es disciplina social, todas las normas se convierten en elementos disciplinantes. Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia de que la norma es disciplina social, pues nosotros nos da miedo que nos pongan una sanción. Esa es la explicación que da a grandes rasgos la teoría del derecho. La sociología desde Weber, ustedes lo han mencionado mucho, Weber, como lo quieran decir,
dice que el derecho, para que exista, o sea, el concepto del derecho está minado, combinado con un concepto eminentemente coercitivo y que por consiguiente existe una creciente racionalización del mundo. Entonces se dice, pues, me van a sancionar. Entonces, si me van a sancionar, dice Weber, que no tenemos esa conciencia, entonces mejor cumple la norma. Y desde la economía dice, no, miren, eso no es que usted tenga miedo a la disciplina social o que usted haya racionalizado pues el tema de no cumplir o no cumplir la norma, sino que usted hace un análisis de costos-beneficios del no cumplimiento de la norma y se da cuenta que para usted es mucho más beneficioso cumplirla que no, entonces usted cumple la norma. Pero para hacerles para hacerles un colofón, una conclusión sobre esta correspondencia por cumplimiento, por temor a la sanción, es que usted tiene miedo de que la sancionen. Entonces, por eso cumple la norma. Entonces, si usted cumple la norma por eso, hay una eficacia sociológica externa por correspondencia, por cumplimiento, por temor a la sanción. ¿Hasta ahí van conmigo, muchachos? ¿Van conmigo ahí? Sí, doctor. Sí, Sí, profe. La siguiente que aparece en la diapositiva es la utilidad. ¿Cierto? Usted obedece la norma. O sea, aquí podríamos decir que la correspondencia está ligada a la obediencia de la norma. Usted obedece la norma porque le es útil. Porque a usted, personalmente, a Verónica, a Alquin, a David, a Darcy, a José María, a Valeria, a María José, a Esperanza, a Mario Alberto, a Nayerli, mencioné los que me acuerdo, le es útil, o sea, personalmente, usted dice, mire, si yo cumplo esa norma, yo genero una utilidad. Miren, muchísimas personas que estudian en universidad pública votan porque le genera un descuento en la matrícula. O sea, la motivación para ejercer la acción no es lo que prescribe la norma, es porque el cumplimiento de la norma le genera una utilidad. Muchos funcionarios, muchísima gente va a votar porque podría exigir medio tiempo de descanso, solo por votar. Entonces, no es porque, ay, no, yo tengo que participar democráticamente en la elección de mis representantes, no, es porque me dan medio tiempo. Y habría que analizar cuántas normas cumplen con esos criterios, ¿cierto? Cuando yo hacía el análisis de la ley de veedurías, que es con la cual presenté esta teoría sobre la eficacia que presento pues cuando hice mi tesis doctoral, yo les contaba que yo tomé la ley de veedurías. Me encontraba, y esto es un hallazgo porque no lo sabían, yo hice grupos focales en muchas ciudades del país, me senté muchas horas a hablar con los veedores, y les preguntaba por qué hacían veedurías. ¿Usted por qué hace? ¿Por qué cumple la norma? Y me encontré varios casos de personas que lo hacían porque el ejercicio de la veeduría les permitía generar tanta coacción al contratista que el contratista terminaba contratándolos. Entonces, me lo dijeron así a cada pelada y me dijo, doctora, yo hago veedurías porque a mí eso me da trabajo. Yo no entendía por qué, y les decía, no, porque es que yo soy albañil, entonces formo una veeduría y la persona, para que yo no me convierta en una pidiendo información, pues me dice, acaba la veeduría y te contrato. Entonces miren que hay una utilidad. Entonces, muchas veces, y miren lo importante de conocer por qué la gente cumple la norma. ¿Cierto? ¿Por qué la cumple? ¿Porque le teme la sanción? ¿Porque le es útil? ¿Porque hay un respeto por el orden jurídico? ¿Porque se adhieren a ella? ¿O porque es una norma eficiente? Que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, uno encuentra aquí miramos si lo que motiva el cumplimiento de la norma es una utilidad, una facilidad o porque es fácil hacerlo.
¿Estamos claros hasta aquí? ¿Conocen ustedes algún caso que ustedes se acuerden por qué la gente cumple ciertas normas? ¿A alguien se le ocurre algún caso? Hola. No lo tienen presente. Bueno, vayan pensándolo ahí. Lo siguiente que ustedes encuentran en la diapositiva es por respeto al orden jurídico, ¿cierto? Entonces, muchísima gente hace un análisis filosófico, epistemológico y dice, no, es que si nosotros estamos dentro de un Estado, debemos ser conscientes del respeto a las normas y por consiguiente, por respeto a las normas, tengo que allanarme a las normas que están dentro del sistema, entonces lo hace. Y ustedes encuentran muchísima gente que su motivación no es ni el temor ni la utilidad, sino porque respetan el lugar donde están. Si me preguntan, este sería el ideal de las normas, que la gente lo haga porque hay un orden establecido, hay un sistema al que se adhirieron y deciden respetarlo. Y son conscientes de la norma como tal. Entonces, ahí tiene que ver. Y el otro tema es el tema de la adhesión. Usted se obedece a la norma porque se apropia de ella y su contenido, por lo que sea, pero usted dice, pues la tengo que cumplir, ¿cierto? No hay una explicación ni temerosa, ni útil, ni filosófica como tal, sino que usted se adhiere. Dice, pues, la hago. O sea, esta norma hay que cumplirla, pues la cumplo. No hay una explicación como tal. Entonces hay un cumplimiento por adhesión. Entonces, la primera, dentro de la eficacia, acuérdense, para hacer un resumen, que la eficacia sociológica presupone que se haga en primera instancia una eficacia interna. Es decir, la norma es eficaz internamente y por consiguiente, como es eficaz internamente, uno puede analizar por qué la gente se adhiere a la norma. La gente se adhiere a la norma porque coincide con ella, no sabía que existía, pero la estaba cumpliendo, o porque sabe que la debe cumplir, y la debe cumplir porque teme a ella, porque le es útil, porque la respeta, o porque simplemente, pues, está ahí y la debe cumplir. No le pone, no la piensa, dice, porque sí. Esta decisión es porque la gente dice, porque sí, porque hay que cumplirla. No te da una explicación como tal. La otra eficacia sociológica o externa es la aplicación, ¿cierto? La aplicación surge, pues, de ese concepto de que tenga efectos como tal, de que la norma tenga efectos como tal. Y es importante que la eficacia por aplicación se concibe como la capacidad, y ojo con eso, que tiene un órgano para coaccionar el cumplimiento de una norma por su destinatario. Y que en el evento de que a ti no te genere coacción o no realice la acción o actividad regulada por las normas, se te impute la sanción por el incumplimiento de la misma. Entonces es importante que cuando hablamos de órganos, nos referimos a aquellas personas o conjuntos de estas que tienen la competencia para actuar y hacer cumplir la norma. Entonces nosotros tenemos que pensar quiénes son los que tienen competencia para hacer cumplir las normas y en cada norma específica. Esos órganos son aquellos órganos encargados de aplicar las normas jurídicas en un asunto porque resuelven conflictos intersubjetivos mediante la aplicación de la norma jurídica o porque deciden la imposición de medidas ejecutivas o sanciones previstas en el caso del incumplimiento. Entonces, por ejemplo, cuando cuando por ejemplo la Corte hace remisión de una misma norma a otra, pues hay un cumplimiento, hay una aplicación de la norma jurídica como tal. Y cuando un juez impone una sanción sobre la norma, también hay una aplicación de la norma jurídica, pues hay una eficacia como tal. Entonces, uno podría decir que la eficacia por aplicación solo se le puede atribuir a normas jurídicas susceptibles de aplicación.
Entonces, ¿cuáles son esas normas jurídicas susceptibles de aplicación? En palabras de Navarro, son aquellas que determinan los deberes institucionales. Es decir, aquellas normas que facultan a los operadores jurídicos competencia para aplicar la norma, que en el caso de un incumplimiento ejerzan esa función que le fue conferida, ¿cierto? Entonces, hay dos clases de conceptos de aplicabilidad. El concepto de aplicabilidad externa y el concepto de aplicabilidad interna. Con el concepto de aplicabilidad externa, esto presupone la existencia de la norma jurídica y la existencia de un sistema jurídico donde dicha norma está inmersa, ¿cierto? ¿Cierto? Y que esa norma, como está inmersa dentro de un sistema jurídico, contempla instituciones que hacen cumplir esa norma. Y se advierte que esa norma pertenece a un sistema jurídico y que solo es posible aplicarse a casos individuales. Ahora se me ocurre la afirmación que hacía Elkin sobre lo que le decía la señora: ningún juez a usted le va a permitir eso. ¿Por qué? Porque esa norma que ustedes analizaron facultó al sistema judicial para que ya no cumpliera lo que a otra norma le estaba diciendo. ¿Cierto? Dijo, para que ya no cumpliera lo que a otra norma le estaba diciendo. Y para que atendiera lo que tenía que hacer frente a los incapaces. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, pero miren que en este caso, ustedes en la aplicación externa, ustedes tienen que tener muy claro cuáles son esas instituciones alrededor de la norma. Entonces, ¿cuáles son las instituciones que están alrededor de la norma? Y porque esa norma hace parte de un sistema jurídico, es decir, hace parte del caso colombiano, y cuáles son las instituciones que contemplan esa norma. En el caso de la aplicación interna, existe una relación directa con el concepto de validez. Entonces, es decir, usted solo puede aplicar esa norma si la norma es válida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y esto lo hago porque tengo que enseñarle la teoría y porque esto tiene que ser una me enredé. Tengo que enseñarles a ustedes la teoría y tengo que enseñarles de dónde viene esta discusión por la aplicación interna o externa para llegar al concepto real del concepto de aplicación. Uno tiene que tener claro que esos dos conceptos de aplicabilidad no son excluyentes. Es más, se complementan para un análisis de eficacia por aplicación. Porque quien está haciendo el análisis de la eficacia por aplicación tiene que primero comprender el sistema jurídico. Entonces, miren cómo nos obliga no entender cómo es el trámite de la norma, sino entender cuáles son las instituciones que están dentro del sistema jurídico donde esa norma opera. Miren que nos amplía el parámetro de análisis sobre la norma. No es quedarme con la norma chiquita. Eso es lo que yo siempre le digo. A quienes se creen abogados, porque el primo suyo que no estudió Derecho quiere ser abogado, porque la norma dicen, no sé si ya les ha pasado con sus familiares, la norma dice esto. Mira, está bien, pero es que, ojo, que la norma se analiza dentro de un sistema, hay una coherencia de normas, hay unas instituciones, no, pero eso ya no está. Esto nos obliga realmente a comprender el sistema jurídico y las instituciones que el sistema jurídico contempla. Saber quiénes son los operadores de aplicación dentro del sistema jurídico y después de saber eso, realizar un juicio de validez, es decir, entender el vigor y en los tiempos de dicha norma y adentrarse a comprender cuáles son los posibles casos en que esa norma puede ser aplicable. Les pongo el ejemplo típico para entender esta vaina. Perdónenme la expresión, que yo prometí no decir ninguna mala palabra. Aunque yo siempre digo en mis clases que la única que puede decir malas palabras soy yo,
porque ustedes son más corteses que yo, pero ya dado que esto queda grabado y que lo pueden a uno editar, a mí me da un susto horrible. Pero bueno, volviendo al tema, les tengo el ejemplo que les permita a ustedes comprender esto. En el caso de el que matare a otro incurrirá en... Si yo no comprendo el sistema, ¿qué pasa? Me pasaría diciendo, tiene una sanción. ¿Y quién lo tiene que sancionar? No, profesora, en la investigación la tiene que hacer la fiscalía, tiene derecho a un abogado, va después al sistema judicial como tal. Eso en términos generales. Pero miren la importancia de comprensión del sistema jurídico y hacer un tiempo, los juicios de validez y el empleo de vigor. ¿Qué pasa si quien comete la acción es un indígena? ¿Qué pasa si quien comete la acción es un menor de edad? ¿Qué pasa si quien comete la acción es un militar? ¿Es un extranjero? ¿O es un connacional? Es la misma norma. Es la misma norma, ¿cierto? Pero la aplicación no va a ser, en muchos de los casos que les acabo de poner, no va a ser la misma. No sé si me hice entender hasta aquí, muchachos. Hasta aquí van conmigo o se enredaron. Todo bien, profe. Sí, profe, entendido. Entonces, hasta ahí estamos claros. Entonces, miren que esto sí tiene interés entender este tema. Aquí, en la eficacia por aplicación, se elimina el supuesto de que se debe esperar a que el sujeto de la norma obedezca, que es lo ideal en un sistema jurídico, ¿cierto? Uno en un sistema jurídico, pues, espera, sueña, que la norma se obedezca, ¿cierto? Pero aquí no, ¿cierto? Para esta eficacia se concibe que es una actitud intrínseca del sujeto objeto de la norma y que el incumplimiento obliga al operador a hacerla cumplir o a aplicar una norma permitida en el ordenamiento para que el sujeto actúa como la norma prescribe, ¿cierto? Entonces aquí ya no estamos analizando si la norma es cumplida o no es cumplida, es correspondiente, perdón, si la norma es correspondiente y hay un cumplimiento, porque no, aquí decimos, bueno, no, aquí es quiénes son los involucrados en la aplicación de la norma y para que se aplique la norma como tal. Listo. La eficacia como éxito, eficacia sociológica externa como éxito, ¿cierto? La eficacia como éxito hace alusión al estudio de una norma o un sistema jurídico que se permita concluir que si esa norma cumple con el objetivo para el cual fue creada. Entonces, aquí lo que yo hago es preguntarle a la norma, ¿a ti para qué te crearon, niña? O niña, ¿a ti para qué te crearon? O sea, ¿por qué crearon en este país una norma? En el caso, en el primer ejemplo y en el último de la clase, ¿por qué crearon una norma sobre la capacidad y cambiaron los criterios de capacidad? Porque realmente eso fue lo que hicieron. Me disculparán los civilistas si escuchan esta grabación, pero lo discutiremos después. ¿Por qué? Habría que preguntarse el por qué, ¿cierto? Como tal. O en el segundo caso expuesto en la clase de hoy, ¿por qué crearon una norma sobre los residuos alimenticios? Como tal. Entonces, uno aquí, en la eficacia sociológica por éxito, analiza si la norma cumple con los criterios para los cuales fue creada. Entonces, uno tendría que analizar 3 elementos para comprender si la norma tuvo éxito o no. El estado de cosas Hierro, que es el autor que yo cito mucho, Hierro dice que hay 3 elementos: el estado de cosas previos, el propósito del legislador y el estado de cosas resultantes. ¿Esto qué quiere decir? El estado de cosas previos hace alusión a cuál era el contexto anterior para que se tuviera que crear esa norma.
¿Cuál es el contexto anterior para que se creara la norma como tal? Muchísimos en la norma de capacidad que ustedes encuentran, uno encuentra muchos análisis como este. Un abuso de las familias, de los bienes, de las personas que eran declaradas en interdicción. Un poco apoyo en esas condiciones, un abuso, y entre otras cosas que habría que analizar pues en los debates que se hizo sobre la norma. Es analizar el contexto social, político o económico que dieron lugar a que se cambie. ¿Qué es lo que se quiere cambiar con esa norma? ¿Cuáles son las condiciones políticas, sociales, económicas, cualquiera que sea que esa norma quiere cambiar, quiere modificar o quiere agregar? ¿Cierto? Entonces, uno analiza ese contexto anterior para lo que esa norma va a cambiar. Entonces, miren ya cómo nos vamos acercando a esas condiciones socioeconómicas, sociopolíticas que dan lugar a la creación de ese tipo de normas. El estado de cosas previos. Resulta que esa norma es el resultado de los propósitos o las motivaciones que tiene el legislador para la creación de la norma. A veces es muy posible entender o comprender cuáles son los propósitos del legislador. Lo que yo propongo aquí es que uno podría analizar los debates de esas normas. Actualmente uno podría acceder a los debates del Congreso sobre ciertas normas o a las actas que dieron lugar a la creación de la norma, y uno encuentra ahí pues el resumen o las relatorías de las discusiones que hicieron los diferentes partidos para la norma. Entonces, para uno llegar en cuenta en el proponente de la norma, cuáles fueron los propósitos, por qué se dio lugar a esa norma, e inclusive en ese tipo de debates también encontrar el estado de cosas anterior o cosas previos que el legislador considera que dan lugar a la creación de esas normas como tal. Y el estado de cosas resultantes da cuenta del cumplimiento y aplicación de la norma, lo anterior, lo que vimos anteriormente, las cuestiones anteriores. Revisar una vez la norma sea susceptible de que se cumpla, es decir, que esté vigente y que sea aplicada, si se logró cambiar, mejorar o modificar, entre otros, el estado de cosas iniciales. Uno tendría que decir, ¿esta norma cumplió con su propósito? ¿O realmente volvió esto un problema? Porque hay normas que tienen un propósito, pero eso terminan teniendo unos propósitos mucho más colaterales. O sea, ahí ustedes se van a encontrar, si te hacen muchos de estos ejercicios con normas, que hay normas que van a crear efectos peores o van a crear más daño que remedio. De eso hay. Y uno puede encontrar, dice Hierro, normas que pueden generar efectos colaterales que pueden ser positivos o negativos y que pueden llegar a definir que no era deseable crear esa norma o realmente esa norma cumplió con lo que se tenía que hacer. También miren, y esto sí lo digo yo, hay efectos de la norma que son previsibles, pero que el legislador omite. Y uno cuando hace análisis ya de los debates se da cuenta que hay cosas que omiten que no les importa, porque hay normas que son creadas para crear la sensación de que se cumplió con algo, pero no les importa que realmente esas normas tengan éxito. Muchísimas veces hay muchas normas dentro del sistema que no le interesa al legislador que tengan éxito. Entonces, el éxito tiene que ver con que la norma precisamente cumpla o esté cumpliendo con el propósito para que fue creada. Que la norma realmente cumpla con ese propósito. O sea, si la norma fue creada para mejorar los índices de homicidio, el típico ejemplo que yo les pongo, yo voy a ser muy cansona con los mismos ejemplos, pero es que como son los ejemplos que yo sufro. Por ejemplo, lo que yo les decía la clase pasada sobre el feminicidio. Yo les decía la clase pasada que no había analizado porque todavía no falta, que había leído, tengo algunos datos ahí que me faltan sentarme pues a leer con ojo crítico, pero yo no he visto pues una disminución significativa del feminicidio luego de que se siguiera la ley de feminicidio. No lo he visto. O sea, uno podría decir que sí, que por lo menos un dígito, un 1%, un 2%, no lo he visto. O sea, en los datos que he analizado de manera desprevenida y con poca rigurosidad, pero no lo he visto. No cada vez ven más casos de feminicidio, entonces yo decía,
¿realmente es una norma que tiene éxito? ¿Realmente es una norma que tiene éxito como tal? Es una norma que sería muy interesante analizar cuáles son los estados de cosas previos, entonces encontrar el acto índice de feminicidios, pero uno también que tendría que analizar en ese estado de cosas previos si existen normas que ya tenían regulada esa situación. Por eso es que yo les digo, ya existe una norma, porque uno analiza el estado de cosas previos. Y el análisis de estado de cosas previos da cuenta del lugar si ya esa situación jurídica que se va a regular tiene alguna regulación anterior. O qué tipo de regulación tiene. Eso también es importante analizarlo ahí. ¿Preguntas o dudas sobre este tipo de eficacia por éxito, señores? Profe, ¿será que me puede hacer el favor de repetirme el segundo elemento? Bueno, está el estado de cosas previos, el propósito del legislador y el estado de cosas resultantes. El propósito del legislador va encaminado a que se dé cuenta de los motivos que orientan a la creación de la norma. Es analizar pues los motivos, las exposiciones, qué es lo que esa norma dio lugar. No, toda norma debe tener una motivación, el que expone la norma, el que presenta la norma para debate, hace una exposición de motivos. Es como analizar todo eso. ¿Cómo se hace? Pues viendo los debates, revisando las actas del Congreso de la República, por ese tipo de normas como tal. Que eso debe ser información pública para hacer ese tipo de análisis de eficacia que se presenta. Ok, gracias. Listo, Nayarit. ¿Hasta aquí vamos? ¿Van conmigo o no van conmigo? Sí, claro, profe. Ok. Y el último tipo de eficacia que hace parte de la eficacia por externa o sociológica es la eficacia como eficiencia. Este concepto está íntimamente ligado con la economía y con la relación del derecho y de la economía. Es un concepto que nos han dado precisamente la escuela anglosajona, pues todo le ponen plata, y tiene que ver si la norma realmente, o sea, para analizar ese estado de cosas previos y mirar el estado de cosas resultantes, aquí se analiza cuáles o se determinan los costos y la cuantificación de la norma, ¿cierto? ¿Cuánto nos costó la aplicación de esa norma jurídica? Aquí es un análisis eminentemente económico, ¿cierto? Uno analiza aquí si hay una norma que pueda tener más éxito, o sea, después de analizar si la norma tuvo éxito o no, cuántos fueron los costos como tal. Y si no hay una norma que pueda ser más exitosa que otra. O sea, yo puedo decir, mira, esta norma ha tenido éxito, pero ¿cuánto nos ha costado? ¿Cuánto nos ha costado? Por ejemplo, los que hacen análisis económico del derecho dicen que la norma, el acuerdo de paz que se convirtió en norma en el Estado colombiano es una norma muy poco eficiente porque sus costos son extremadamente elevados. ¿Cuánto vale? Pues indemnizar a las víctimas, traer a la vida civil a los guerrilleros, crear todos los centros que se están haciendo, hacer los elementos de, miren cuánto vale pues todos los elementos de exhumación y reconocimiento pues de personas desaparecidas. Entonces, eso es como lo que hacen como tal. Pero realmente es determinar los costos. Aquí es plata. ¿Cuánto costó esta norma? ¿Cuánto vale esta norma? ¿Cuánto es? Entonces, hablamos de criterios de eficiencia. Es una norma poco eficiente. Yo aquí quiero ser extremadamente clara porque encuentra uno, y espero que ustedes ya que saben esto, abogados hablando de, esa norma no es eficiente. Cuando hablamos de eficiencia de la norma y mucha gente que confunde el concepto de eficacia y eficiencia y creen que son lo mismo, no. La eficiencia es una clase de eficacia, un tipo de eficacia sociológica. Y tiene que ver solamente sobre los costos de la norma jurídica. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? O sea, cuantificar realmente la norma como tal. Eso, a eso se refiere esta eficacia como eficiencia. Y mirar también si hay una norma que puede tener más éxito que la otra. O sea, el primer criterio es analizar los costos económicos o también podría ser un análisis
una eficacia como eficiencia si uno puede determinar que hay una norma que puede tener más éxito que la otra. En el caso que les ponía sobre los feminicidios, les decía, tiene más éxito el homicidio agravado con persona protegida que el mismo feminicidio. Era una norma que ya estaba, no le va a tener ningún costo al sistema jurídico, no va a recargar ni a confundir al operador y seguramente va a tener más éxito. Esta norma era más eficiente esa que la otra. Por ejemplo, ya yo podría hacer esa afirmación y lo explicaría en qué trauma causó para el sistema incluir un nuevo tipo penal, porque el feminicidio es un nuevo tipo penal, y la confusión que genera en el momento de la aplicación de la norma para el operador. Entonces, ¿aplico esta o aplico esta? Si las dos están vigentes, por ejemplo. ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Bueno, hasta ahora hemos visto la primera y la segunda, ¿cierto? Completica. A quienes hicieron ese ejercicio tan chévere, porque seguro hoy me voy muy feliz, o sea, muy feliz de estas clases, porque a mí me encanta que ustedes sean así participativos, que cuestionen, que digan, para mí eso es increíble, o sea, esto para mí es súper chévere. Me gustaría que sobre esa misma norma que analizaron, le agreguen ese componente, o sea, ya los dos concluyeron de que la norma tiene una eficacia interna. Entonces sería importante que se den la pela de hacer este análisis sobre el cumplimiento de la norma. O que me digan cuáles son las acciones que se tienen que hacer para analizar, por ejemplo, la correspondencia, la aplicación, el éxito o la eficiencia. Entonces me dicen, profe, yo para saber si la gente le tengo miedo, yo cómo sé si la gente le tiene miedo a la sanción, si le es útil, si respeta el orden o por adhesión, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo sabemos eso? Entonces, ¿a quién le preguntarían? ¿A qué tipo de personas en el caso de la norma que están analizando? ¿Quiénes son las personas inmersas en la aplicación de esa norma que ustedes están analizando? Se puede analizar cuáles son el estado de cosas previas, los debates del legislador. Los dos equipos analizaron normas muy nuevas, o sea que ese éxito había que pensarlo por ahí en 4 o 5 años. No podríamos pensarlo ahora. Y miren que, por ejemplo, en el caso de la norma, en el segundo equipo, sobre los residuos alimenticios, esa norma tiene una vigencia, sobre todo para los corredores, a partir del año pasado. O sea, apenas va a cumplir un año que la norma está vigente completamente. Entonces, pensar con eso, pero podemos analizar, por ejemplo, estado de cosas previos y propuestos del legislador. Y a las dos normas le queda muy complicado todavía analizar los costos económicos, pero la aplicación sí, hacer una aproximación como tal. Me encantaría que hicieran eso, me encantaría que los otros que no han participado hicieran de otra norma que escogieran, y si alguien lo hace y se adelanta, pues la próxima clase les hacemos ese tipo de socialización. La próxima clase veremos la eficacia simbólica, que es la última que nos faltaría, y terminaríamos todo el concepto de la eficacia. Entonces, preguntas, dudas, aclaraciones, nuevamente, muchachos. No, profe. Listo. Todo muy claro, profe. Por favor, cuídense mucho, a los que se pueden vacunar, vacúnense, no extremen los cuidados, por favor, no bajen la guardia, usen tapabocas, échense alcohol, lávense las manos, díganle esa campanita a sus familiares. Muchachos, esta pandemia solo la podemos controlar nosotros. Eso va a seguir. Nosotros nos morimos y el COVID va a seguir en la vida de nosotros. Las acciones que nosotros tomemos para mitigar el COVID depende realmente de toda la conciencia colectiva. Yo lo puedo hacer, pero si todos no lo hacen, pues vamos a seguir todavía encadenados en muchos procesos que el COVID nos ha dejado. Entonces, los invito a adquirir esa conciencia, a cuidarse, por favor, cuídense ustedes, mantengan las distancias, cuiden a sus familiares, y bueno, nos vemos entonces el próximo jueves. Les deseo feliz día. Gracias, profe, igualmente. Listo, profe, igualmente. Igual. Muchas gracias. Voy a detener la grabación.